Hemos estado convulsionados esta semana porque ha pasado el 25 de mayo, una fecha muy importante, y eso ha sido un disparador para que acá en la Fundación nos hagamos un montón de preguntas y de cuestionamientos que siempre, ¿no?, giran alrededor de acá. ¿Querés contarnos, Jorge, de qué se ha tratado el 25 de mayo? Bueno, hay distintos 25 de mayo. Hay un 25 de mayo de 1810 que todos lo conocemos. Sobre todo hay un 22 de mayo de 1810 que es importante, ¿no? Pero hay otro 25 de mayo que es del año 1809. Que hay un 25 ahí de mayo que hay que trabajarlo, hay que verlo, hay que comprenderlo. Porque nosotros siempre decimos que nuestra historia de independencia, de libertades, tiene una consecuencia una detrás de otra. Pero cuando vos no la cuentas a las consecuencias de cada uno, es como que no sabes por qué ha pasado lo que estaba pasando en algunos momentos, ¿no? Y esta tiene que ver. Lo que sí es casual, por ejemplo, que hay un 25 de mayo a donde muere Juana de Azurduy, que es otro 25 de mayo. Nada de fecha ha elegido Juana para irse, ¿no? Así como ese, yo me quiero referir ahora al 25 de mayo de 1809. Me gustaría decir, había hace una vez un matrimonio que elige que uno de sus hijos, Mariano Moreno, sea, digamos, que vaya a estudiar para ser cura, y elige en vez de Córdoba, que sus 2 primeros años lo haga en Sucre, La Plata, Chuquisaca. Y en ese lugar él va y se encuentra en ese viaje con que se enferma y queda 5 días totalmente en disposición, digamos, de su enfermedad en nuestra provincia, en la provincia de Tucumán. Fíjate vos, te cuento esto porque el paso de ese momento y quedarse en Tucumán, después lo vamos a relacionar mucho con nuestro Tucumán. Pero bueno, al irse, eso no lo va a motivar a que él deponga del estudio que tiene que hacer. Prosigue viaje 5 días o 6 días después, una semana después, y llega a lo que es la antigua Villa de la Plata, Charcas, como le llamamos, o Chuquisaca. Y ahí llega a la casa del canónigo Terraza, a donde le daba la beca, o sea que consistía en educación, para educarse, consistía en alojamiento y comida. Y ahí empieza él, en ese canónigo, empieza a leer libros que por supuesto estaban prohibidos. Entre uno de ellos, el libro del contrato social de Rousseau. Que tiempo después él termina, y él por primera vez lo pone en el idioma castellano. Por eso es que después nosotros podemos leerlo. Pero ¿quién es esto? Este hombre, este gran hombre que es Mariano Moreno. Bueno, Mariano Moreno empieza a trabajar y a estudiar y se encuentra con una persona que es Villava, de apellido Villava. Villava ya era un hombre, un español, y este hombre era como que escribía a favor de lo que era el pueblo americano, lo que era el oriundo del americano, y eran nuestros originarios. Y él hacía una defensa, porque veía que ahí había algo muy fuerte, que era la explotación hacia el indio. Muchas muertes, muchas enfermedades, muchas injusticias. Y hay un personaje en todo esto que Villava no compartía con Villava, que tenía a favor o sea, en contra de la opresión indígena, que esto estábamos hablando del año 1793, fíjate que estamos muy lejos todavía de lo que eran las revoluciones nuestras, y en ese momento este hombre, Villava, ya discutía con un intendente de Potosí que después va a terminar formando parte de todo lo que es
nuestro 25 de mayo, en contra, por supuesto, que era nada más que Paula Sanz, intendente de lo que era intendente de lo que era Potosí. Entonces, en un momento dado hay una discusión tremenda, y en esa discusión tremenda, cuando haces esta presentación, Saula Paz y Cañete le terminan diciendo que lo que hablaba la gente de Chuquisaca no era así, o de Villa La Plata no era así, porque lo único que hacían era poner un servicio al indio para que no ande emborrachándose por las calles, que no anda haciendo hechicerías por las calles, y que por cierto debía cumplir un servicio que era estar en las minas o estar en las tierras, digamos en la parte de la producción de las tierras. Yo creo que hay un dato no menor, es que, esto lo veíamos hoy, que Villaba había sido también fiscal, ¿no?, de la audiencia de Charcas, era una persona de leyes y que estaba, haciendo las defensas, digamos. Y de la Real Audiencia de Charcas. De la Real Audiencia de Charcas, el gobierno, ¿no?, en ese entonces. Y después va a ser el presidente de la Academia Carolina. Claro, él es presidente. La Academia Carolina, para que sepa la gente, es como el doctorado, y era una escuela de personas que ya empezaban a ser americanos con un rasgo de independentista. Era todo un tema. De ahí pasó más de 70 personas, 80 personas pasaron por ahí, y ese número de personas, después todas o algunos se pusieron a trabajar fuertemente en lo que era nuestra independencia, pero eso viene después, ¿no es cierto? Lo interesante ahí, en relación a lo que denuncia con sus escritos, es que la respuesta que le da el alcalde de Potosí, cómo justifica la mala acción, diciendo que los originarios eran incapaces de poder vivir si no fuese por el control de ellos, y que la única forma de controlarlos era oprimirlos y alcoholizarlos, porque el indígena no consumía alcohol, no se emborrachaba previo a la llegada del español. Con los españoles conocen el alcohol, y al romper la estructura social en la que ellos vivían, cuando los meten a todos en el Potosí, destruyen la estructura social y llegan al punto de el no hacer nada, porque desconocen el nuevo sistema y son explotados, y justifican esa explotación a través del control. Claro, ahora fíjate, o hay que explicarse cuáles son las herramientas de ese momento, y cómo Mariano Moreno, después por supuesto, pero en este momento Villaba, cómo estaba en contra de eso. Ya empezaba a haber unos rasgos, digamos, de trabajo, y era lógico que había unos rasgos de trabajo, porque en esa ciudad, en Sucre, había hombres como los hermanos Catari. Para que no nos digan que somos machistas o machirulos, también estaba lo que era su mujer, Bartolina Sisa, que ya estaban en las peleas por, digamos, salir de la opresión que tenían, porque veían mucha muerte de sus compatriotas. En Chayanta. En Chayanta, muy cerquita de Sucre. Y bueno, ahí han pasado algunos escenarios. Entonces, desde el año 1793 que se escribe esto, y después cuando llega en el año 1799 Moreno a estudiar a Charca, y se encuentra con este hombre que es Villaba, que dormía en la casa de Terraza y comía en la casa de Terraza, e ingresa a la universidad de lo que es la Universidad de Chuquisaca, y se contacta con los hombres de lo de Carolina, empiezan a tener todo un pensamiento. Por supuesto, Mariano Moreno ve los escritos de Villaba, hombre que estaba educándolo por este tema, y también escribe sobre el tema, pero él se va a Potosí para ver lo que es la mina del Potosí. Yo he conocido Potosí, yo entré a las minas de Potosí, Jorge Atilio Mendía, estuve hace un par de años ahí. Lo que yo vi me ha resultado fuerte, abusivo, pero era una autoexplotación del mismo hombre, del mismo potosino, boliviano que estaba ahí. Y no me gustó, quise salir. Me imagino lo que era con la otra metodología, que era la opresión, la fuerza, que es nada más y nada menos que la mita. Y este hombre peleaba por eso, para que no haya mita, para que no haya ese servicio. Sí, y ahí, perdón que te interrumpa, Jorge, pero me ha quedado esto. No solamente leía sobre estas tesis que había escrito Villaba y empezaba a imbuirse Moreno, digamos, teóricamente en lo que era la opresión, y además de ir a las minas, sino que además eran las voces de lo que se escuchaba en ese momento en esa ciudad, una ciudad de 18.000 habitantes que hacía 18 años
habían tenido la situación del descuartizamiento de Tupac Katari, y eso estaba todavía en la gente, el miedo de que el pueblo vuelva a ser oprimido y violentado de esa forma. O sea, cuando Moreno llega, claro, ese era el clima. Ese era el clima. Miedo. Miedo. Y en eso te aporto que él cuando llega en ese clima, pero a la vez llega a un espacio intelectual y de pensamiento que iba por fuera o en contra de la forma de vida que se estaba dando en ese momento. Ellos eran de la Real Audiencia de Charcas, no era poca cosa pertenecer a la Real Audiencia. Y él se formó en los claustros de la Universidad de Chuquisaca, una de las primeras universidades de América y una de las universidades donde la semilla de la Revolución Sudamericana nace ahí, germina ahí. Él se alimenta de estos pensadores y de estos hombres políticos que a través de la academia hacían política. Nuestra acta de la independencia ha sido escrita en 3 idiomas y creo que la Universidad de Chuquisaca dominó eso. La Universidad de Chuquisaca tenía una cátedra de la cual era condición para sus estudiantes de abogacía, también para los que estudiaban para sacerdotes, pero fundamentalmente para los que estudiaban para abogacía, el manejo de uno de los 3 idiomas más conocidos en la región o de mayor población, que era el quechua o el aymara o el guaraní. Vos, para poder avanzar en los estudios en la universidad, debías manejar el idioma, lo cual era muy complejo porque son idiomas totalmente diferentes al español, hasta en su estructura. Ahora, lo interesante de Mariano Moreno es que no solamente aprendió francés cuando tradujo el contrato social de Rousseau, sino que aprendió las otras 3 lenguas. Él aprendió guaraní, él hablaba quechua y hablaba aymara. Se podía comunicar con la población que no tenía acceso a esos espacios de formación. Un hombre que peleaba lo popular o que estaba en las causas populares tenía que tener el mismo idioma que las personas que... Literalmente dialogaba con toda la Sudamérica. Claro. Bien. Podía hacerlo. ¿Por qué es interesante esto lo que acabamos de contar? Es decir, porque nuestra acta de independencia ha sido escrita o firmada y votada y declamada y todo lo que podemos decirle de esa actuación política que fue en 3 idiomas. Sí. Que no se supo o no se sabía. Entonces era en aymara y era en quechua. Y en castellano. Y en español. Y lo interesante es que los congresales que vinieron de la actual Bolivia al Congreso del 16 eran nativos de esas lenguas. Ellos sabían castellano por su condición de familia y por los estudios, pero su lengua materna era o el quechua o el aymara. Lo hablaban. Ahora, el pueblo no leía todavía, porque el tema de aprender a leer no era todavía considerado para todo el pueblo. Sin embargo, ellos hicieron que la Declaración de la Independencia esté en estas 2 lenguas porque sabían, por eso hicieron las copias, que debían difundirse en todo el territorio y quien sepa leer le tenía que leer a los que todavía no sabían. Claro, bueno, entonces, en ese clima, en estas plazas, a donde ya había pasado lo de Katari, a donde ya estaba la Universidad de Chuquisaca con su Instituto Carolina, y a donde había algunos también, donde ya estaba nuestro amigo Mariano Moreno escribiendo sobre el tema de la Mita y el Yanaconajo en contra, que después tiene consecuencias en las asambleas del 13, por suerte, posteriormente después, como todo esto tiene consecuencias en lo que es el 16, pero también ya estaba un indio que era Manuel Ari, que era de Chayanta, de donde era la revolución, y él salió a defenderlo, a ese indio. Por lo tanto, él ya empezaba a tomar las causas populares. Entonces, ya es como que estamos diciendo que pocos años antes del 1809, se estaba preparando el caldo o el locro del 25 de mayo. Porque cuando vos haces locro, vamos a lo culinario, siempre pones a hervir el agua, vas poniendo el poroto, el remojo. Estos van siendo los porotos, el remojo. ¿Listo? ¿Por qué va siendo los porotos, el remojo? Porque hay una revolución. ¿Por qué hago hincapié en esto, mi estimada amiga? Porque todo el mundo se refiere que la independencia americanista es por cierto, de lo que es la Revolución Francesa. Yo no discuto que no sea la Revolución Francesa, una parte, pero la otra era el clima, la del 1780, a donde en 1781 lo asesinan y lo matan a Tupac Amaru, pero en Chayanta, ahí en Sucre, terminan siendo abatidos y muertos nada más y nada menos que Katari, o sea,
Katari muere antes, pero sin duda va a ser la semilla para el 25 de mayo de 1809, que es loco y peligroso haberlos mantenido en vida a estos tipos. Así que con esto vamos a creer que vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos a continuar, sí, y también lo que vamos a querer mostrar a lo largo de estos episodios, de este capítulo, es que, bueno, la revolución, así como la revolución que después prepara el escenario de la independencia, no fue el llamado en 1810 tampoco de Buenos Aires como un hecho aislado donde se convocó una junta, digamos, sino que estaban todos estos antecedentes y eso había ido alimentando a que suceda después una revolución de 1810. Seguimos con lo que es peligroso. Siempre acá, no pudo haber una revolución de 25 de mayo de 1810 sin el 25 de mayo de 1809. Y para atrás también. Y para atrás también, por supuesto. Loco y peligroso.